buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos y hoy voy a presentar un canal que se va a dedicar al ámbito de la cultura, la actualidad, inclusive la música. Este canal se va a llamar Utopía y como modo de presentación trataremos algunos temas que sean de interés público, inclusive algunos que sean de interés personal, alguna curiosidad o una investigación que yo haga, pero que en este caso enriquezca y aporte la necesidad de conocimiento de algunas personas. Inclusive hablaremos de temas de debate de actualidad. Yo soy de Perú, uno de los países de Sudamérica que en cierta medida tiene una particularidad social y política. Es uno de los países que tiene mayor diversidad en lo que es el intercambio o la integración social. Y por otro lado, es el tema de la biodiversidad. Tal vez son los países más biodiversos del mundo. Y por consiguiente eso crea, una mezcla muy interesante. Si lo comparamos con otros países, esa mezcla muy interesante pues da esa peculiaridad a este país. Es un país que, como diría uno de aquellos escritores muy importantes del Perú, como era José María Arguedas, es el Perú de todas las sangres. Muy bien. Para empezar este primer video, quisiera hablar de algún tema de actualidad muy importante, tal vez sea en nuestro país y tal vez sea, a nivel continental. Se trata en este caso tal vez de la inmigración venezolana. ¿Por qué es tan importante la inmigración venezolana dentro del contexto de las políticas de Estado de todos los países de Latinoamérica? Principalmente tal vez sea de Colombia, Ecuador, Perú, inclusive Chile. ¿De qué manera está afectando esto los cambios de la gestión del Estado? ¿Y cuál es la relación de la sociedad civil con este nuevo contingente o este grupo inmigrante? Bueno, desde mi opinión en este caso, he hecho un seguimiento a través, en este caso, tal vez de las redes sociales o algún medio de comunicación que dé información sobre el incremento de la salida de venezolanos de su país por la crisis política y por consiguiente crisis económica que vive hacia otros lugares. Pues es un movimiento de personas que tal vez sea nuevo, en el sentido de que se tiene entendido que Venezuela, en sus momentos de apogeo y bonanza económica relacionada con la explotación del petróleo, había generado un centro muy atractivo para que mucha gente de diversos lugares del mundo se dirija a este país. Bueno, es uno de los países que era más rico en el sentido de los recursos naturales que eran extraídos o explotables para beneficio de lo que es la sociedad industrial en el mundo. La pregunta es, ¿cuáles son las razones que han causado que esta inmigración aumente de manera acelerada en estos últimos años? ¿Por qué muchos de los venezolanos han optado ir a otros países de Latinoamérica para buscar un nuevo porvenir dejando su patria? Es un tema muy complejo, pero lo cierto de algo es que muchos de los países que han dado acogida a los venezolanos ya han colapsado, en el sentido de que sus economías tal vez en algún momento o el sistema productivo necesitaba parte de una inyección de personas o de mano de obra que tal vez los venezolanos incentivaron y dieron cierto impulso. Pero esto ya decae en la medida de que la cantidad de personas que han ido inmigrando a los países de acogida, sea de Perú, Colombia, Chile o Ecuador, ya no tienen esa capacidad de absorber ese nuevo contingente. Y es más, dentro de todo proceso de inmigración, lógicamente que los nuevos habitantes, las nuevas personas, los nuevos extranjeros que se adecúan a un país, siempre en este caso van a ser relacionados con los temas o la problemática social de un país. Eso es naturalmente parte del desarrollo social cuando se integran nuevos grupos sociales. Lógicamente que en los canales de televisión vemos muchos temas de delincuencia o asesinato relacionados con este grupo social. Lógicamente que no son todos, son una minoría.
Es cierto que la mayoría viene a trabajar, pero aquí hay un tema muy importante y hay que tomar algo en cuenta. Cuando uno inmigra, debe saber por qué lo hace, en con qué condiciones lo debe hacer, y en este caso, cuál va a ser su relación con el nuevo país de acogida. En otras palabras, conocer un poco a dónde vas a ir y de qué manera en este caso tienes que respetar las leyes de ese país. Aunque las leyes de ese país no sean las adecuadas para sus habitantes, eso no significa que tú no lo respetes. Y hay mucha gente que tal vez ha optado por venir a trabajar y hacer las cosas de manera adecuada. Pero hay otros que tal vez posiblemente vienen con los rezagos culturales o sociales de su país y piensan que es una manera, en este caso, digamos, de acomodarse a esta nueva situación. Lamentablemente ha habido muchos conflictos en donde prácticamente la población venezolana en estos últimos años no es que no sea acogida. El tema es el siguiente. Llega un momento tal en que ya hay una defensa en el sentido de ver ya no como alguien común o alguien que pueda aproximarte a ti como un vecino, sino lo miras de una manera muy diferente, como si fuera el otro. Y eso es lo triste, pero eso se da en todos los procesos de integración. Ahora tendremos que ver también el proceso de integración de este nuevo grupo social. Este nuevo grupo social, quieras o no, es un grupo que ha venido a quedarse no por un año, no 2 años, inclusive tal vez no 5 años. Es posible que algunos se queden y se instalen y generen ya su propio círculo social en este nuevo país. ¿Con esto qué quiero decir? Pues las condiciones de que se vayan de los nuevos países de acogida dependen mucho de la condición de su país, en este caso Venezuela. Y Venezuela en este caso, aunque sea sorpresa de todos, la política que tiene y la economía que tienen, que tal vez en este caso ha entrado en una crisis muy grande, que es vista de esa manera por los medios de comunicación, no da ese resultado. ¿Qué quiero decir con ello? Que aunque haya imagen de que ese país ya está colapsado, las instituciones siguen funcionando. La economía, claro, está en este caso embargada, está cerrada, está bloqueada. Pero en términos políticos ese país aún sigue funcionando y las instituciones lo hacen. Inclusive en este caso en las últimas entrevistas que sacaron a su presidente Nicolás Maduro, habló que esto solamente era una etapa. Es una etapa que en este caso lo están superando. ¿Superando en qué sentido? En que los poderes del Estado aún siguen en manos de ellos. ¿De manera democrática? Sí. ¿Gente que votó por ellos? Sí. ¿Gente que salió beneficiada por ellos? Sí. Gente que de alguna manera por las ayudas sociales, sea una vivienda, sea la salud, o sea la educación, o principalmente digamos por el trabajo de las misiones que hicieron en ellos, no en este año, no el año pasado, sino durante estos últimos 10 años, han generado un bolsón electoral, inclusive gente que daría su cuerpo y la vida por mantener ese régimen. Con lo que quiero decir, sencillamente, si el modelo político ha logrado réditos a largo plazo, es lógico que va a ser difícil desmontarlo en 1 o 2 años. Y es más, es posible en este sentido que el régimen se alargue, no sea agónico. Tal vez demuestre que tiene una fortaleza y solo esté esperando que el equilibrio económico regrese nuevamente a su sistema, en este caso de recursos que puede ser el petróleo. Lógicamente que este sistema va a demorar en cambiar. Estamos hablando de que es uno de los grupos políticos que se ha mantenido a una crisis muy grande. Acordémonos que el grupo político que se mantuvo una crisis muy grande, inclusive en la época, digamos, de la etapa especial fue Cuba. Entonces, acá no hay nada nuevo, simplemente hay algo que tomar como un precedente, el caso cubano que se puede replicar en el caso venezolano. Bueno, entonces, viendo ese tema, yo creo que Venezuela todavía no está preparada para un cambio político. Es más, si hablamos de un cambio político, será en el sentido de que la oposición tenga que
alinearse al oficialismo. ¿En qué sentido? No necesariamente se van a sentar en la misma bancada o en el mismo partido. Simplemente te vas a alinear con las políticas que hacen ellos. Si la oposición quiere tener resultados, lógicamente va a tener que utilizar, en este caso, las mismas propuestas o propuestas muy parecidas, pero que se correlacionen con las propuestas del régimen. Posiblemente ahí una porción de la población, con el desgaste del oficialismo, pueda respaldarlos. Pero en este caso no puedes irte a la contraria. ¿Sabes cuándo te puedes ir a la contraria? Cuando hay un desgaste total del régimen, en el sentido de que no tiene ningún apoyo social. Pero hoy en día sí lo tiene. Eso es lo triste, que Venezuela no tiene una solución a corto plazo. A largo plazo, con una concertación, posiblemente que haya. Entonces es un problema que tal vez sea interesante. ¿Qué nos interesa a Perú? Lógicamente que los problemas que hay en otro país, sean de índole política y económica, no nos incumbe, porque prácticamente es la decisión de una población que se ha ido generando a través de la representación que han tenido en sus elecciones. Lo que nos interesa en este caso es lo que nosotros, ya como Estado, hemos ido responsabilizándonos. Han llegado, y supongo que ya superó la cifra, de 1 millón de venezolanos. No podemos dejar los ojos cerrados, no podemos en este caso separar el uno del otro. Vamos a tener que convivir, y la convivencia en este caso va a depender también mucho de nosotros. Nosotros podemos poner nuestra parte, y creo que lo hemos hecho de alguna manera. Ha habido mucha ayuda, ha habido mucha comprensión, inclusive nos hemos puesto en el lado del migrante. Yo creo que la otra parte, y creo que están tomando conciencia, es el lado de los inmigrantes. ¿De qué manera ellos se van a integrar a este país? No necesariamente van a perder su identidad ni su cultura, pero tendrá que, en este caso, de tratar de generar cierta convivencia. Y la convivencia no se genera en este caso ni en el encuentro social. La convivencia se genera también aceptando a la nueva cultura, aceptar las nuevas costumbres, aunque sean muy diferentes. Posiblemente esta primera generación de migrantes sea la más difícil que se adapte, pero en el caso de los niños, creo que será, digamos, otra lectura que podamos hacer, y creo que pueda que sea positiva. El Perú es un país multidiverso, y lógicamente que tiene esa capacidad de absorber a esa nueva población. No hay que asustarnos, simplemente hay que ver las cosas con perspectiva. El lado positivo es que el país ha ido enriqueciendo. Enriqueciendo no en el sentido económico, pero sí enriqueciendo en el sentido de mayor masa social. Porque de alguna manera los problemas de hoy siempre hubieron los problemas de ayer. La delincuencia o lo que es la criminalidad han sido una permanente en nuestro país. El problema es que nosotros hemos ido dejando lo más importante y prioritario por otras cosas. Tal vez en los 90, inclusive los 80, el tema del terrorismo era lo más importante, la violencia era muy importante, pero luego a partir de los 90 a los 2000 ya aparecía como la delincuencia. No es que aparezcan las cosas, existen, están, simplemente que lo visibilizan los medios de comunicación. Y hoy en día los que están más visibilizados, ¿quiénes son? Pues el tema de los venezolanos. No tengo nada contra ellos y espero que nadie tenga nada contra algún peruano. Simplemente se trata de la convivencia y entendernos todos. Y ellos tienen que entender de que ante una crisis en su país, lamentablemente, ya ciertas cosas ya no pueden estar haciéndoles como lo hacían en su país. Aquí tal vez la siguiente generación tenga ese aporte, porque el Estado peruano tiene sus leyes, tiene sus normas, tiene un sentido, tiene una ruta, y esa ruta tienen que tomarlo todos, sean los que vengan por un momento o los que se queden, en este caso, a radicar por largo tiempo. Bueno, se hizo muy largo el video, creo que hablé de mucho. Bueno, es una opinión en este caso. Al final, ¿cuál sería mi conclusión? Pues la integración
en este caso de este grupo social muy importante dentro de nuestro país, porque vamos a convivir. No se trata de 1 año, 2 años, posiblemente sea inclusive, digamos, muchas generaciones posteriores. Es normal en este caso estos problemas migratorios, ya los tuvimos nosotros. Claro que ahora nos afecta a nosotros y nos sorprende porque en este caso la inmigración fue demasiado grande para absorber nuestro sistema productivo. Y veremos en este caso de qué manera serán los resultados en el futuro. Bueno, sin más que decir, mi nombre es Juan Carlos. Si les interesa algún video, se puede hacer a petición de algunos que puedan hacerlo en los comentarios. Y me gustaría que en este caso la gente diera alguna opinión sobre los temas que quisiera que se hablen o que en este caso se pueda ampliar. Muy bien. Me gusta bastante la historia, me gusta en este caso la cultura y la música. He tenido también mis páginas en Facebook que las tengo muy descuidadas porque también todas las personas tenemos algo que hacer y ese algo que hacer consume mucho tiempo. Bueno, en el poco tiempo que tenemos, y en este caso por el interés que tengo también en divulgar algunas cosas, he decidido abrir este canal. No necesariamente necesito que la gente crea que aquí vamos a encontrar la solución a algunos problemas, pero creo que sería bueno en este caso ver la otra cara o la otra mejilla de las cosas de manera real. Yo no veo problemas, yo lo que veo en este caso son en este caso alternativas que pueden ser parte de una solución. Los problemas, como siempre les digo, existen cada día, pero siempre los sobrellevamos. ¿Eso qué significa? Que simplemente tal vez sea el motor de nuestra existencia. Bueno, muchas gracias y esperemos que haya otro video en estos en estos días. Mi nombre ya les dije, el canal se llama Utopía y les deseo muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches desde el lugar que me vean. Hasta luego.